por separado. Vamos a encontrar algo parecido, así que hay algunas cosas que voy a pasar un poco más rápido. Por ejemplo, ¿a qué denominamos angiografía periférica? A todo el examen radiológico que se requiere diagnosticar lesiones o patologías del sistema vascular, tanto arterial o venoso, que no se relacionen directamente a la vascularidad cardíaca o cerebral. Esa es la angiografía periférica. Lo que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la vascularidad de otras zonas que no sea cerebro y que no sea corazón. Porque eso lo trata, bueno, Miguel Ángel Portillo por un lado, y este año, no sé cómo está quedando, creo que está en la segunda parte, no ha visto el sílabo, se ha cambiado delegado. ¿Van a darles clase de neuroradiología? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces en la tercera parte de su curso va a estar puesto esto. Entonces yo me encargo de la parte periférica. ¿Cuáles son las indicaciones? Miren, si ustedes se dan cuenta, ya hemos visto algunas. Estenosis, aneurismas, oclusiones arteriales, tanto ateromas como la formación de trombos, malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas, hemorragias, tanto abdominales o de las extremidades, y tumoraciones en general. Esta es la parte diagnóstica de lo que es la parte de la angiografía periférica por intervencionismo, pero nosotros siempre damos al tratamiento endovascular dentro de lo que es el vaso sanguíneo. Por lo tanto, hoy tenemos los estudios como las angioplastías, la colocación de stent, las embolizaciones, las trombolisis, las aterectomías, las trombectomías y todas las guías que ustedes puedan imaginarse. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes tipos de técnicas ya también que solucionan el problema, como ya más o menos hemos visto. Aquí está una especie de recuento de algunas de las cosas que se podrían hacer, que también ya hemos más o menos bosquejado. Arteriografía del miembro inferior, del miembro superior, superior, inferior, y todas las angiografías selectivas de tronco celíaco, hepática, esplénica. Ojo, ortografía indirecta. Si le pongo la palabra, bueno, ¿qué es una ortografía? El estudio de la vena porta. Muy importante en estos tiempos, sencillamente ahora que se hace trasplante hepático. Y nosotros entramos en ese negocio en intervencionismo, trabajamos de cabeza, bueno, con todo, sí, pero de cabeza con todo lo que son los de trasplante, entre ellos trasplante hepático, trasplante renal, los principalmente esos dos, trasplante hepático y trasplante renal, porque los otros no tanto, pero sencillamente bueno. Pero hay una cosa que quiero preguntarles, mira, ahí que no. Dice indirecta. Si yo le pongo indirecta, significa que hay una directa. Entendemos ortografía directa, allá, directo a la porta. O sea, voy a punzar o voy a llegar a la porta y la opacifico. Exacto, ¿no? O sea, eso no necesita más de 3 dedos de frente para saber que esa sería la definición. El estudio radiológico de la vena porta por opacificación directa de la misma. Se acabó. Perfecto. ¿Y la indirecta? Vasos periféricos. ¿Periféricos a qué? El sistema porta está conformado por dos vasos grandes. Ya. Que son la mitad de la respuesta. Mesentérica superior, inferior y la esplénica. O sea, la vena porta se forma por la confluencia de los vasos venosos esplénico y mesentérico inferior. Perfecto. Quiere decir de que si yo hago, y como justo estoy haciendo una angiografía, o sea, el estudio de todas las fases de un estudio vascular, entonces yo pacifico, me meto por la digamos, entra acceso venoso, entra por la vena femoral, sube a la vena cava, y de la vena cava sencillamente se llega hacia la zona de la vena esplénica, o pacifico la esplénica. Sencillamente puedo hacer de que sencillamente después de que el contenido baje, porque las venas traen, si yo lo pacifico contracorriente, ese contenido va a bajar, se va a juntar con el de la vena mesentérica y sencillamente lo va a llevar a la porta. O otro recorrido un poco más lejano, no lejano, sino sencillamente
¿Por qué voy a entrar por vena? Es más fácil entrar por arteria. ¿Cómo hago que la arteria se pinte como vena? Fácil. A ver. ¿Entendieron la pregunta? Voy a entrar por la arteria femoral. Voy a entrar a la arteria aorta y voy a detenerme en la arteria esplénica. ¿Es posible que opacificando la arteria esplénica yo pueda llegar a la aorta? Sí. ¿Cómo? Porque la capilaridad va a pasar de ahí, va a entrar a vena. Simple y llanamente tengo que esperar, grabar la secuencia larga. Se ve toda la fase arterial, la fase capilovenosa y luego la venosa, cómo va colectando la sangre y luego se la lleva hacia la vena porta. ¿Cómo se llama eso? Portografía indirecta. Puedo hacerlo desde la esplénica, puedo hacerlo desde la mesentérica. ¿Correcto? Muy bien. Las mesentéricas, la renal también podemos ver. Y los procedimientos terapéuticos que ya más o menos dijimos. Otra vez la ATP, la embolización y la colocación de stent o filtros. Si hablamos de venas, hablamos de filtros. Si hablamos de arterias, hablamos de stents. O también llamada prótesis endovasculares. Contraindicaciones. Todas esas contraindicaciones, algunas de ellas muy relativas, por ejemplo, paciente no colaborador. Lo dormimos y sencillamente colabora a las buenas o las malas. Ahí siempre tenemos un martillo, si no una llave de tuerca de España, anestesia tipo picapiedra, listo, se acabó. El paciente colabora. 100%. ¿No? Después le duele un poco la cabeza, pero le echamos la culpa contra. Ok. Sepa que despierta. Cuando hay residuos de otros agentes o medios de contraste que han ingresado, por ejemplo, al organismo, por ejemplo, bario. Pero esto, sencillamente, con lo que es la sustracción digital, no hay ningún problema. Generalmente debe eliminarse. Entonces, una incapacidad posicional. Hay ciertos pacientes que no pueden estar sentados. El día de hoy, el paciente que entró con problemas de una embolización bronquial, ¿llegaste a estar en la embolización bronquial? Sí, estaba bien. Claro que. Entonces, el de la embolización bronquial es un paciente que llega semi-sentado, por suerte para él, como tenemos anestesiólogo, lo durmieron y pudo estar echado en el procedimiento, pero después volvió a estar en posición semi-sentado. Son pacientes que sienten ahogo, producto del problema que tienen. Algunos tienen incapacidad de estar en posición supina, siempre tienen que estar semi-sentados. Generalmente son pacientes que tienen enfermedades de tuberculosis, por ejemplo. Este paciente tuberculoso era un multidrogo resistente, creo que a 2-3 cruces, pero con tratamiento supuestamente de hace ya casi un año continuo. Pero los multidrogos, pues siempre estarán ahí. Así es que sencillamente el día estábamos asustados. Ya justo como le dije que lo trasladase al paciente, él debe tener algún tipo de problema. Cualquier cosita ya lo aíslan nada más. Muy bien. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver, de las que no había mencionado. Trauma, pero trauma también ya vimos. Les dije de que, por ejemplo, cómo puede hacerse embolismo por trauma. Y comenzamos. Arteriografía de extremidades. Podemos hacer cualquier parte de las arterias de las extremidades. En la primera están viendo lo que es la parte, esta es la aorta. Y miren, bloqueo arterial a nivel de lo que es la arteria ilíaca primitiva o común del lado izquierdo, con sistemas de recanalización que seguramente van a ir más abajo. Entonces acá vemos un bloqueo, puede ser por trombo. Acá hay otro a nivel de la poplitea y todavía con yapa, un aneurisma a nivel de la arteria poplitea, raro, pero puede haber. Aquí llegamos a la subclavia y troncos aberrantes, arterias aberrantes, una malformación arteriovenosa enclavada a nivel de lo que es la parte axilar del paciente en el lado izquierdo, una malformación arteriovenosa. Miren, embolia venosa del miembro inferior. Acá inclusive se ve cómo está atrapado los émbolos, está tapando la luz de la vena. O sea, toda la parte que no se ve está lleno de coágulos. Acá que convendría, sencillamente, aparte de los fibrinolíticos, sencillamente colocación de un filtro de vena cava, o de repente el limpiador de heterótomos generalmente, y es lo mejor por el sistema que tiene,
solamente se usa en arterias, no se podría usar acá, porque ahí meten aterótomo acá. ¿Por qué? Porque las venas no tienen un sistema interno liso, tienen válvulas. Entonces métanle eso ahí, se llevan la válvula, lo matan al paciente. ¿Ok? Entonces eso no, el limpiador de aterótomo solamente, de ateroma, perdón, solamente sirve para arterias. Muy bien, acá tenemos otro ya también a nivel de la arteria braquial, otra oclusión también, miren, esta es la luz normal y acá como está, lleno de embolismos. Otro caso, arteria subclavia del lado derecho, cuando ya entra a la zona axilar, acá está la parte media, acá está la zona axilar, un bloqueo completo aquí, después da una pequeña, hay una disminución de calibre de más del 90%, pero que después queda completamente bloqueado también esas ramas, así que aquí tenemos un embolismo pulmonar, perdón, un embolismo arterial a nivel de la arteria axilar. Tenemos en este caso una ortografía torácica parecida a la que hemos visto. Acá estamos viendo los grandes troncos supraórticos, que ya los hemos revisado. Aquí algunas de las variantes que pueden haber, algunas de las variantes que se pueden dar. Acá tenemos 3 ramas, normal, pero acá hay una rama que nace del tronco brachiocefálico, una más. Cuando normalmente esto debe dividir en 2 nada más, acá incluso sale una acá y una para acá. Son pequeñas ramitas que van hacia otros lugares, puede ser una tiroidea, puede ser una tínica, que sencillamente se salen del tronco en este caso, de la subclavia 1 y el otro de lo que es el tronco prácticamente brachiocefálico. Entonces son algunas alteraciones. A esto le llaman, dice la configuración bovina de las arterias, porque los bovinos, ¿quiénes son los bovinos? Los vacas. El ganado vacuno, vamos a decirlo así para no seguir, por ejemplo, iba a decir también otra cosa. El ganado vacuno o los, ¿cómo se llama? Todos los animales que son rumiantes tienen esta configuración. Es diferente su configuración de salida de lo que son los troncos supraórticos. ¿Okay? Entonces, esta configuración, algunos lo tienen. La vez pasada encontramos una niñita que tenía esta configuración y por nada del mundo estaban buscando acá el tronco brachiocefálico, lo encontraban, pero no se encontraba cómo llegar a la carótida primitiva del otro lado. ¿Por qué? Porque tenían que dar toda esta vuelta, cuando normalmente debería salir de acá y el otro de acá, ¿correcto? Como se ve, es más claro en el de allá. Una de acá y la otra para allá. Esta no tiene una configuración de acá. Del mismo tronco sale otro tronco y de ahí se divide en dos. Una configuración bastante complicada, en la cual con las guías y los catéteres se hacen también bastante complicado entrar. Y a veces yo le decía, y lo han visto algunos de ustedes de pronto, no sé cómo será en otros centros, de pronto pues, si por ahí me cuenta sería bueno, pero nosotros por ejemplo casi cuando tenemos utilizamos un montón de guías y catéteres. En un procedimiento como esto, complicado, todo, podemos utilizar 3, 5 guías o 5 catéteres. Cada uno de los catéteres está aproximadamente $200. Promedio, 200, 260 y dependiendo, algunos con curva, algunos más largos, algunos se requieren sencillamente que lleguen desde aquí hasta por acá. Tienen que tener 2 metros porque sencillamente tienen que llegar, salir hasta el exterior, poder manipularlo, todo. Entonces tienen que tener mínimo 2 metros, 2 metros 60 y hacer el recambio por la guía. O sea, quieres cambiar la guía, ponerle otro catéter, la guía tiene que tener de 3 a 4 metros. A veces están agarrando una boa, los asistentes o los residentes están agarrando una boa porque sencillamente están así y la guía no la puedes tener totalmente doblada, la tienes que tener hacia un costadito. Por lo tanto, sencillamente hay algunos materiales que son bastante costosos y en este tipo de complicaciones, peor todavía, se gasta bastante material. La arteriografía de miembros superiores nos puede permitir ver la vascularidad normal de ciertas zonas. Por ejemplo, acá estamos viendo el tronco brachiocefálico bien claramente definido. Acá lo que es la subclavia, la parte del axilar, aunque parece que estuviera tapada aquí. Acá tenemos, sí, una malformación. Acá, vean, estamos a nivel de lo que es también la zona del axilar. Acá está la braquial o humeral. Y cómo acá hay una malformación arteriovenosa. Estos vasos también son malformativos.
En una fase arterial debe verse la arteria principal y alguna parte de su distribución normal. No se tiene que ver tanta vascularidad colateral. ¿Cuándo se ve vascularidad colateral? Cuando está bloqueado, cuando está obstruido. ¿Okay? Otra imagen en la cual estamos viendo aquí. ¿Qué parte sería esto? Sí, el antebrazo, bueno, brazo y antebrazo, estamos casi a la altura de lo que sería el codo. Acá está ¿cómo se llama? La arteria humeral. ¿Qué tal sería? Radial, orbital. ¿Y la de medio? Cepita. ¿Cepita por qué pita? La Interosa. Por ahí está. Oh, estudian. Va a preguntar en el examen. Mentira, yo no pregunto anatomía. Yo pregunto patología. Ok, acá tenemos el sistema arterial ya también de la mano. Y su distribución se ven hasta las digitales. Acá un caso, tenemos una estenosis de la arteria humeral. Miren, comenzando porque la arteria tiene irregularidades en su contorno. Ya me indica de que posiblemente pudiera ser el problema ateromatoso. Tiene sistemas, ¿cómo se llama? Arterias que nacen de ella, que son demasiado ondulantes y a veces pueden ser demasiado retorcidas, vamos a decir, lo que nos podría indicar la presencia de una malformación. Y de Yapa encontramos esta disminución, ahí si no me equivoco ya al 96%, ya casi no se ve ya lo que une una parte de la arteria con la otra. Sin embargo, la recanalización como permite, y eso por eso le decía que el organismo es una de las máquinas más perfectas que existe, la recanalización hace que se sufra acá, pero después sencillamente retoma la vascularidad casi normal. Pero no debe ser así, porque acá está sufriendo esta zona y en determinado momento, si el bloqueo sí es total, ya ni las colaterales van a poder suplir todo. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca, en este caso, un stent y se devuelve la vascularidad. Otro caso, otra embolización a nivel de la arteria axilar, se llega por la subclavia, se ve el axilar y se comienza a ver un vaso que sale hacia la parte inferior. No era la mamaria, que está más o menos a esta altura. Entonces, aquí se comienza a ver un vaso, se entra selectivamente a ese vaso y miren las arterias cómo salen, como tirabuzón. Son arterias aberrantes, indicativas y que forman acá un efecto como de masa o un efecto de que algo está englobando. Generalmente puede ser lo que algunos le llaman un tumor sanguíneo, podría ser un hemangioma o si no, una malformación arteriovenosa, que es lo que había. Miren cómo se formó después, cómo se formó el ovillo y seguían las ramas aberrantes. Cómo se formó un ovillo, una malformación acá de arterias y venas, todas juntas. ¿Qué se hizo? Embolización. ¿Qué es la embolización? La embolización es el bloqueo arterial de una zona de irrigación por diversos agentes con el propósito de eliminar la irrigación a tumores, evitar lo que podría ser las hemorragias, entre otras cosas, las cosas más principales. Tapar las hemorragias o evitar las hemorragias, y lo otro es desvitalizar un tumor, quitarle la posibilidad de que ese tumor se siga alimentando de esa raíz. La radiografía de miembros inferiores es típica en todos los centros que se hace intervencionismo. Tenemos, por ejemplo, acá la arteria aorta, las renales, esta es una polar del lado derecho, acá parte de la mesentérica superior, acá la mesentérica inferior, las ilíacas y su división en femoral superficial, femoral profundo, y eso lo saben ustedes a través del derecho. Ustedes les enseñan bastante anatomía sencilla. Acá otra forma, y vean el desplazamiento. Hace un rato dijimos de que
Generalmente todo desplazamiento implica la presencia de un efecto de masa o una lesión ocupante. Acá no me animaría a decirlo, pero sí se nota que hay un desplazamiento que está haciendo de que haya una ligera disminución del calibre de lo que es esta arteria ilíaca del lado derecho. Lesiones de la aorta abdominal. Ya lo vimos esto hace un rato, acá un poquito más clara, con más detalle. Miren las deformidades, zonas estenóticas, zonas de dilatación, imágenes de cuentas de Rosario. Esto es típico de una lesión ateromatosa, los ateromas. Y acá, defectos de reflexión dentro de la luz. Este es diferente, ¿eh? Miren, son bolitas afuera de la luz. Este dentro de la luz que dificultan el pasaje y ¿cómo se llama? Crean estenosis. Estos son embolismos. Otras imágenes normales, pero con variantes anatómicas como esta que se ve acá. No es una deformidad causada por una lesión ocupante, simplemente es lamentablemente así el paciente. Y aquí la secuencia de cómo se debe tomar la arteriografía de miembros inferiores. Primero la zona aortoiliaca, acá debió verse un poquito más arriba, pero si ustedes ven acá, miren, acá está el catéter. El catéter está aquí. ¿Qué tipo de catéter es? Bolita de chancho, pigtail. La siguiente se ve las ilíacas propiamente dicha y la continuación con la femoral. La otra es la femoral. Ya podríamos estar un poquito más abajo, como vemos acá. Luego a la altura de las popliteas, a veces sin sustracción, a veces con sustracción. Y por último terminamos, algunos hacen pie o pierna a nivel lateral o frontal, y otros ya también se van directamente hacia la zona del pie para ver la vascularidad. Dependiendo del grado de pérdida de la vascularidad a nivel distal, lo que va a pasar es de que el médico informa y el traumatólogo mete hacha. Sencillamente le corta la patita de acuerdo a donde se vea que ya no hay irrigación. Otras veces, ¿qué hace intervencionismo? Trata de salvarle la patita. ¿Cómo? Haciéndole angioplastías o colocando stent en principalmente dos sitios: a la altura de la arteria poplitea y a la altura del tronco tibio peroneo. Aquí son las zonas donde más problemas hay. En esta parte de aquí es lo que nosotros tenemos mayor complicación a nivel de lo que es la pérdida de vascularidad o problemas relacionados a disminución del flujo hacia las partes más distales de la pierna. Otra con detalle de cómo se han perdido las dos ilíacas prácticamente. Esto de acá puede considerarse la oclusión de las arterias ilíacas y a veces de la aorta distal que se ve cortada desde aquí. No solamente puede ser producto de un trombo, sino a una enfermedad llamada enfermedad o síndrome de Leriche. Leriche o Leriche, como suena, sencillamente es el síndrome mediante el cual una de las características que tiene es el bloqueo de la naciente de las arterias ilíacas primitivas, una o ambas, y del segmento distal de la arteria aorta. Se le hizo una ATP en el lado derecho, se salvó un poquito, el izquierdo todavía sigue comprometido. Y acá está lo que les decía. Leriche describe sencillamente estos bloqueos arteriales. Miren, acá le falta un pedazo, acá le falta otro pedazo, y cómo las colaterales contribuyen a hacer la revascularización. Y también con detalle cómo se corta la arteria aorta, aquí en una imagen convencional, cómo se recanaliza después. Pero a veces la recanalización en pacientes ancianos pasa por el hecho de que son pacientes que tienen ateromas, son pacientes que tienen la luz arterial ya de por sí disminuida, son pacientes de que ya tienen también algún otro tipo de patología asociada, y por ello sencillamente son malos candidatos primero a una cirugía, y después en lo que se refiere a lo que es
El intervencionismo, algunos también, dependiendo de las circunstancias, también medio que lo chotean. Leriche describe, para el caso de la trombosis, el leriche se produce por trombosis. 4 o 5, ¿cómo se llama? Características. Una crioestesia, que es sensibilidad anormal al frío. ¿Por qué nosotros tenemos la piel ligeramente caliente? Justamente por el flujo sanguíneo que nos hace dar una sensación normal de temperatura corporal, que puede ser afectada por factores externos y bajar esto, perfecto, pero normalmente tenemos una temperatura. En estos pacientes hay una crioestesia, una sensación muy anormal de frío. ¿Por qué? Pues obvio, sencillamente tiene bloqueadas las arterias que van hacia los miembros inferiores. Sus piernas se sienten frías, se tocan frías, porque no tiene esa situación del flujo normal. Lo otro es el hecho de que su pulso casi no se siente. A veces el pulso femoral que podemos sentirnos a veces, no se toquen por favor ahorita, estamos en clase. Entonces, el flujo que pueden tener a nivel de lo que es la parte inguinal se encuentra disminuido y son pacientes que tienen poco pulso. Hay que diferenciar eso de una enfermedad que también, no creo que la ponga, pero es la enfermedad de Takayasu. Esa me gustaría, si no se lo dice su profesor, que le pregunte al profesor Portillo, ¿cómo es lo de la enfermedad de Takayasu? Él tal vez les puede explicar mucho mejor de lo que yo les explicaría. Pero bueno, fatiga normal a la marcha, amiotrofia, si se cansa muy rápidamente por falta de irrigación, sencillamente los músculos no tienen los nutrientes ni queman lo suficiente, tienen la suficiente energía para quemar, para poder avanzar, se cansan con facilidad, hay amiotrofia, o sea que los músculos se atrofian. Obviamente si cada vez caminas menos y todo, no tienes una buena irrigación, no hay nutrientes, tus músculos se van a atrofiar. Impotencia genital, hombres y mujeres, impotencia genital. La irrigación y los sistemas que nosotros tenemos a nivel sexual están dados por la irrigación que se den a ciertos órganos. Sencillamente que nos hacen llegar los nutrientes necesarios, el aporte sanguíneo para la estimulación y todo lo demás. Si no tiene si desde aquí arriba se corta la irrigación, acá abajo no funciona. No, hay serios problemas y puede haber arterial. Aterosclerosis en miembros inferiores, vemos claramente acá le falta parte de lo que es la femoral, hay sistema de revascularización a nivel más bajo, aquí a nivel popliteo, acá miren, disminución del calibre bajísima, estenosis y bajo flujo, estenosis y un flujo muy lento, muy bajo, que en algunos casos no llega hasta la parte distal. Acá vemos vascularidad solamente en la tibial posterior, solamente la tibial posterior que forma parte de la planta, que forma, en este caso aquí está ayudando a formar la plantar, pero la tibial anterior y la peronea están muertas. Normalmente en la pierna, o sea de aquí para abajo, tenemos 3 sistemas o 3 arterias que van a una primeramente se abre el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo te da la tibial anterior y la peronea. Y más abajito se abre la tibial posterior. Muy bien. Otro caso elocuente de cómo soluciona, solamente en este caso con angioplastía. Angioplastía de extremidades, miren cómo está tapado esto. Se le pasa la guía, se le pone el catéter balón, acá se está dilatando, miren la dilatación con un catéter balón largo, delgado pero largo. Luego se está retirando y en el control, vean esto y vean esto. El resultado obviamente es bastante bueno. Otro ejemplo, estenosis a nivel de lo que es la tibia medial, la parte medial de la tibia, cómo se le hace la dilatación y luego mejora considerablemente. A nivel de tronco celíaco, sencillamente tenemos la irrigación normal hacia lo que es la zona del hígado. Para el estudio, no, estos son normales, estudios normales.
Aquí, miren lo que les decía. Miren esta dilatación, pero es en toda la arteria. En otras proyecciones, que no las tengo lamentablemente, sencillamente sí se veía de que tenía toda la parte arterial tenía la dilatación, por lo tanto era un aneurisma verdadero, que son un poco raros a nivel de arterias que no sean la propia aorta. Aneurisma de la arteria esplénica, también raro. Luego ha sido embolizado. Miren, esta como manchita, ¿lo ven? Esto de aquí ha sido cerrado. Esto mismo, esto de acá se llama embolización. La embolización consiste en bloquear una zona de irrigación. En este caso lo que se ha hecho es rellenar el aneurisma para quitarle la funcionabilidad, para quitarle la irrigación, para que no se meta más sangre ahí, forme el remolino y haga crecer ese globito que hace un rato le dije como ejemplo de lo que sería los carnavales. O sea, lo hace crecer y de pronto se rompe. Entonces, para evitar eso, se emboliza. Y después prácticamente ya no se ve. Ya no se ve. Creo que casi con esto termino esta parte. La quimioembolización es una técnica que actualmente se utiliza para el tratamiento de ciertos tumores. Hace un rato dijimos que usamos la técnica de lo que es la embolización para desfuncionalizar tumores. En este caso tenemos otro tipo de problemas. En los HCC o hepatocarcinomas tenemos que algunos pueden situarse en algunas zonas del hígado que no son fáciles de resecar quirúrgicamente, como en la zona media, o por su tamaño, sencillamente se hacen casi imposible resecarlo. Estamos hablando de tumores de más de 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros. Tú no puedes llevarte un tumor de ese tipo, hacerle un hueco al hígado y sacar 10 centímetros de tejido, por más que sea, ¿cómo se llama?, maligno. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una técnica combinada. Sabemos que es un paciente que tiene, esas células son malignas, es un hepatocarcinoma, un HCC. Entonces, lo que se trata de hacer es la técnica combinada de la quimioterapia con la embolización. Y por eso sale lo que es la quimioembolización. Su nombre real y verdadero es, en inglés, es TACE, T-A-C-E. La TACE, la TACE es un procedimiento que consiste en aplicar un agente citotóxico, dentro del tumor, por una arteria aferente. Ahorita voy a explicar todos los términos, así que voy a avanzar nada más. O sea, consiste en aplicar un citotóxico por una arteria aferente dentro del tumor. Muy bien. Y luego realizar la embolización de la misma arteria. Ahora sí me explico. Este es el tronco seriano. Esta es la arteria esplénica, esta es la arteria hepática y esta es la gastroduodenal. ¿Qué vemos acá a nivel de la arteria hepática? Unas manchas que se forman conforme va avanzando la imagen arterial. Varias bolitas acá. Este es un paciente que tiene un tumor muy grande y zonas satélites, tumores satélites. Es como decir, no sé, ¿cuál es uno de los más grandes que más satélites tiene? Júpiter. Júpiter y un montón de satélites. Quiere decir que tiene un tumor grande, maligno, y han crecido hijitos a los costados. Entonces, a este paciente lo único que le quedaría es sacarle todo el hígado. Y nada nos asegura, siendo un tumor maligno, que de pronto haya migrado para otro sitio, entonces le ponen un hígado normal y se muere después de algunos meses porque sencillamente estaba infectado por otro lado. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Lo que se hace es acceder selectivamente a las arterias que irrigan esta zona, sea un pedículo, sea dos pedículos, llámese pedículo, a la arteria aferente, la que entra al tumor. Entonces, si hay una, se ataca una sola. Si hay dos o tres, se trata de atacar todas. Y lo que se le hace es colocarle un agente citotóxico. ¿Qué quiere decir citotóxico? Que va a matar células. ¿Pero qué células? ¿Las buenas? No, las malignas.
Entonces, este agente citotóxico es el quimioterápico. Sino que en quimioterapia normalmente, ¿qué se hace? Pues por vía endovenosa se le aplica el agente citotóxico, viaja por todo el organismo y recién después se concentra en el hígado. En este caso estamos entrando directamente al hígado y eso va a evitar cierto de las complicaciones que tiene la quimioterapia normal. Entonces, se le aplica este agente citotóxico y luego la arteria que está alimentando, la arteria principal, se le tapa, se le bloquea, se emboliza. Entonces haces una quimioembolización. Les dije que el nombre en inglés es TAS. Significa Transarterial Chemical Embolization, sí, TAS. Sí, embolización química transarterial. Al final de cuentas, volviéndolo a traducirlo al castellano. Más fácil, quimioembolización. Se hace y se aplica en tumores inoperables de hígado de más de 5 centímetros, únicos o múltiples. O sea, pueden ser únicos o múltiples. Se introduce el catéter, vienen acá, y cómo se le aplica, esta es la última parte, la embolización. Se le aplica, puede ser microesferas, puede ser PBA. No se usa mucho ahorita por ejemplo van a creer que estoy hablando en francés, porque sencillamente les puedo hablar de otros agentes embolizantes como el Onix y todo lo demás, y esa va a ser la clase siguiente, pero les adelanto que por ejemplo tenemos el PBA, que es el ácido polivinilalcohol, y tenemos en este caso también podemos usar el cianocrilato. El cianocrilato, ¿ustedes conocen el tris? ¿El pegamento? ¿Sí? Es el mismo. Sí. Vayan ustedes a cualquier página de internet, busquen cianocrilato y van a ver algunos que son azulitos y otros que son blanquitos. El blanquito es para pegar zapatos, esas cosas, y el azulito es para uso médico. Aunque también hay blanquitos de uso médico, pero bueno, es el mismo componente básico, cianocrilato, que es el pegamento. Y de pronto, a ver si en la siguiente clase que vamos a hacer la parte de embolizaciones, les voy a decir cómo es la técnica, porque es un pegamento que si ustedes lo hacen así, se les queda pegado el dedo, ¿verdad? Es rapidísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza. Bueno, ¿qué se hace después? Se hace el control y se ve, miren, cómo estaba, cómo termina. Se eliminó la irrigación sobre el volumen tumoral, pero sobre todas las cosas, no solamente se le cortó la alimentación, sino que se le dio veneno. Se le dio veneno para que esas células tumorales dejen de crecer o mueran ahí, y encima se cerró la puerta. Les corté la alimentación. En eso consiste la quimioembolización. ¿Dónde se aplica? Hasta ahora principalmente solo en hígado. Arteriografía mesentérica superior. Mesentérica superior y mesentérica inferior, principalmente lo que vimos hace un rato, les hablé de la melena. Pacientes que tienen, por ejemplo, hemorragias digestivas y que sangran por recto. La sangre sale negra, espesa, y después de eso todavía de que sale como un tapón así, salen coágulos y sale sangre viva, totalmente rojita y bonita, bien chévere. Y el paciente obviamente con eso tiene descompensaciones, puede morirse porque está perdiendo gran cantidad de sangre y con ello su hemoglobina se va al suelo. Por ejemplo, acá vemos la mesentérica superior y cómo sencillamente, miren, aquí hay un pequeño sangrado. Y luego se le hace la embolización y ya se perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde debería estar? Se perdió. Luego hubo otra sesión más para terminar de bloquear y ya prácticamente se recuperó la vascularidad normal y la zona desapareció casi por completo. La mesentérica inferior, igual, acá por ejemplo tenemos una oclusión de ramas a nivel del ilio y la rama iliocólica, ramas de la mesentérica superior. Aquí. La portografía indirecta, que hace un ratito hablamos,
que puede ser, en este caso lo están haciendo por vía mesentérica inferior. La arteriografía renal, para ver cualquier alteración, y también sangrado y hemorragia o presencia de tumores, malformaciones a nivel de lo que es el parénquima renal. Una hemorragia renal de tipo traumática, que sencillamente está condicionando una zona en la cual el paciente está perdiendo sangre, se le hace su embolización y se elimina la zona problema. Un aneurisma renal de la derecho, acá se ve claramente la arteria renal y cómo se forma una imagen, no muy sacular que digamos, no muy cristiana, pero es una zona de aneurisma. ¿Por qué? Porque es una dilatación irregular, no tiene forma de bolita, no tiene forma de globo alargado, pero definitivamente es una dilatación a expensas de una de las paredes de la arteria, por lo tanto es un aneurisma. Se le emboliza con coils, que son dispositivos tipo espirales, que se meten dentro de la zona del aneurisma y generalmente lo ocluyen, en este caso, casi por... Lo excluyen casi por completo. Todavía queda una zona un poquito aquí, pero sencillamente se ha hecho lo mejor que se puede. Es lo que hicimos hace un rato, una embolización de las arterias bronquiales en pacientes que tienen TBC o son multidrogoresistentes, son tosedores crónicos, y al toser lo que pueden hacer es romper, por fragilidad capilar también rompen sus venitas y tienen hemorragias internas, pierden sangre y por lo tanto sencillamente bajan en sus niveles de hemoglobina. ¿Qué se hace? Se entra por la vía cateterismo de Seldinger, se llega al ostium, al inicio de lo que es la arteria que está siendo comprometida, la arteria bronquial, se lanza el agente embolizante y luego desaparece toda la zona problema. La embolización uterina, ya también, ahí quieto. La embolización uterina, que se llega vía cateterismo a la arteria uterina, se opacifica y se ve como en este caso está, ¿cómo se llama? Pintando, vamos a decir, una zona que es la zona cercana a lo que es el útero, o delimitando un volumen anormal, como podría ser la presencia de un mioma, a veces gigante. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Tienen miomas gigantes, pacientes, mujeres, que van a hacer operaciones y el paciente se muere porque sencillamente cuando ha cortado ha saltado sangre por todo sitio y la paciente puede morirse. ¿Por qué? ¿Cómo se evita eso? ¿El por qué? Es porque sencillamente es una zona ricamente vascularizada en la mujer. Y las zonas tumorales, como ya hemos dicho, todo tipo de estructura que crece a expensas del organismo, generalmente tiene a su favor un sistema de angiogénesis. Eso es que crea sus propias arterias, se cuelga, vamos a decir, de una arteria y sencillamente comienza a chuparla. Los tumores malignos principalmente tienen bastante de eso. Algunos tumores benignos también crecen y también son voluminosos y por lo tanto cuando se muestran irrigados dan un efecto de masa. Aquí lo que se ha hecho es reducir este volumen de acá para que cuando el cirujano la opere, esta señora le va a quitar, digamos, todo el útero, la paciente no sangre tanto. La cabografía, que la usamos en trombosis venosa, trombólisis, colocación de filtros en caso de tromboembolismo pulmonar, colocación de CBC como sistema de abordaje. Vean estas venas y cómo acá hay demasiado sistema colateral, la yugular está media comprometida, pero se logra ver esto de aquí, lo que es la cabografía superior en este caso. Aquí estamos viendo también otra cabografía superior, pero del lado izquierdo, en el cual, ojo con esto, aquí es directo. Aquí la subclavia se junta con la yugular, está media tapada aquí, con la yugular y forma la cava superior que va a la aurícula derecha. Acá no, acá la subclavia se puede juntar también y se junta con lo que es la yugular, pero no llega directamente a la cava porque la cava está en el otro lado. Entonces aquí hay un sistema que comunica, aquí hay un conducto que comunica, es una vena especial. ¿Cómo se llama esa vena? Despiértenme para no decir dos veces. ¿Esta vena cómo se llama?
La vena innominada. Muy bien. La vena innominada, que lo que hace es unir el sistema, la comunicación de la parte venosa del lado derecho con la del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, ya parece que me van a ocupar el eje. Los filtros de vena cava, muy rápido. Habíamos visto el tromboembolismo pulmonar y le dije que se le podían colocar unos dispositivos que son como estos, pero estos bordes son cortantes. Y cuando se atrapa ahí los coágulos que vinieran de los miembros inferiores, lo que hace es cortarlos muy poquito, muy finitos, y de ahí también, aplicándole trombolíticos, sencillamente esos coágulos se deshacen y no crean ningún tipo de problema a nivel de la pulmonar. Aquí, como se hacía antes, estos son, ¿cómo se llama? Pre y post colocación de filtro, y aquí, como se ve solamente por fluoroscopía. Otro tipo de trombosis venosa, aquí hay un bloqueo completo y sencillamente después se restituye en parte después de hacerle una angioplastía. La colocación de PORTS, estos son dispositivos que se colocan tipo CBC, pero se les hace un bolsillito acá en la parte de, vamos a decir, del pecho, y se les pone este tipo de dispositivos. Esto de acá tiene una superficie suave, donde directamente se le inyectan los medicamentos hacia el torrente venoso, o sea, es un acceso directo al sistema venoso central. Esto de acá se usa bastante en pacientes que tienen tratamientos muy largos, como pacientes con quimioterapia, pacientes que sencillamente tienen algún otro tipo de problemas a nivel de lo que es se me fue alteraciones de lo que es cómo se llama su función venosa normal, y las venas periféricas ya están muy gastadas, están muy maltratadas, y por eso se les diseña un pequeño espacio debajo de la piel y se coloca. Cuando se quiere inyectarle algo a este paciente directamente, lo único que hace, y se ve, se palpa la zona y se inyecta directamente al torrente circulatorio. La colocación de filtro de tipos CBC, ya lo hemos visto en clase anterior, solamente un detalle. Conclusiones. La angiografía periférica brinda información diagnóstica de alteración de lesiones vasculares en caso de aneurisma, malformaciones arteriovenosas, estenosis, hemorragias. Pregunta de indicaciones, ¿está bien definido todo esto? De pronto se pregunta cuál no es. Ya. Asimismo, permite el tratamiento endovascular de esta patología realizando procedimientos como ATP, embolizaciones, colocación de estenofieltros y colocación de abscesos venosos. Está muy bonito como para pregunta, solamente falta ponerle uno que no sea y ya está. Ya con eso le dije bastante. Por el momento lo dejamos ahí. Ok.